Cuando Ava Blake, de 18 años, se deslizó bajo el Rolls-Royce averiado de Lucas Harrington en un tramo olvidado de una carretera de Arizona, el poderoso director ejecutivo esperaba poco más que las suposiciones de un mecánico polvoriento. Lo que no esperaba era que una adolescente con las manos manchadas de aceite le devolviera la vida a un motor de lujo abandonado en el calor. Pero cuando vio el desgastado anillo del cuerpo de marines colgando de su cuello, cuando lo reconoció de un campo de batalla de años atrás, todo cambió. Lo que comenzó como una reparación en la carretera se convirtió en una poderosa historia de sacrificio, segundas oportunidades y un legado reconstruido no en salas de juntas, sino en el taller de un pequeño pueblo. Antes de profundizar, cuéntanos desde dónde estás viendo. Si disfrutas de historias como esta, asegúrate de suscribirte porque el episodio de mañana es realmente alucinante. Comencemos. El sol de la mañana derramaba oro sobre el desierto de Arizona, dibujando largas sombras sobre la Ruta 86 mientras el elegante Rolls-Royce Phantom negro de Lucas Harrington tosía por última vez y se detenía en el arcén polvoriento. El vapor salía del capó como humo de un campo de batalla. Lucas salió, sus zapatos italianos de cuero crujiendo contra la grava, su traje azul marino a medida ya acumulaba el fino polvo rojo que cubría esta parte del estado. Miró su Rolex 42 minutos antes de llegar a Tucson para un discurso inaugural que podría asegurarle un contrato militar de 9F. Pero su chofer estaba atrapado en Phoenix. Y allí afuera, la señal del celular parpadeaba como una vela moribunda, a 5 kilómetros por carretera, en un garaje destartalado a las afueras de Sweetwater. Ava Blake, de 18 años, tenía grasa hasta los codos, la cara sucia y las manos enterradas en el interior de una Dodge Ram del 94, de apenas 1,45 metros. Se movía con la seguridad de quien no adivina las cosas. Los conocía. Criada por su tío Jack, un veterano de Vietnam que se hizo cargo del taller tras la muerte de su hermano menor. Ava había crecido hablando el lenguaje de los engranajes, las correas y los tornillos. Y hoy, ese lenguaje estaba a punto de hablar de algo mucho más profundo que los motores. El teléfono en la mano de Lucas Harrington parpadeó una vez, luego perdió su única señal como un suspiro moribundo. Maldijo en voz baja y cerró la puerta del coche con más fuerza de la necesaria. El calor de Arizona le presionaba la piel como un juicio. No se trataba de un simple fallo mecánico. Era una ruptura del control. Y Lucas Harrington era un hombre que se movía con precisión, potencia y puntualidad. En algún lugar a lo lejos, un pájaro graznó en el vacío. Miró a ambos lados de la Ruta 86. Nada más que polvo, matorrales y el eco de su propia frustración. Mientras tanto, de vuelta en el modesto taller de Blake Auto and Transmission, Ava Blake se secó la frente con el dorso de un guante manchado de grasa. La voz de su tío Jack la llamó desde debajo de una Chevy Trailblazer, apagada pero firme. Ava, pásame la llave dinamométrica, la que tiene la empuñadura rota. La pasó sin mirar, con la mirada fija en el motor del Dodge. Algo no va bien con este riel de combustible, murmuró. Vibra al ralentí. Pero los soportes están bien. Creo que los inyectores fallan por un arnés corroído. Jack salió de debajo de la camioneta, con el pelo canoso empapado en sudor y su tatuaje de la infantería de marina apenas visible bajo una manga arremangada. La miró, no como un profesor revisando el trabajo de un alumno, sino como un colega que revisa el de un compañero. Probablemente tengas razón, dijo. Adelante, compruébalo. Ava se acercó a las herramientas de diagnóstico cuando un sonido lejano llamó la atención de ambas. Un gemido bajo y chisporroteante, ajeno al ritmo habitual de los camiones y tractores del pueblo. Eso que dijo Ava, ladeando la cabeza como un músico que se equivoca al pillar una nota, no es de por aquí. Jack se levantó y escuchó. El sonido se apagó, seguido de un silencio demasiado quieto. ¿Quieres llevar la grúa?, preguntó, ya agarrando las llaves. Ava asintió. Vamos a ver qué hay que arreglar. 10 minutos después, la vieja grúa Ford coronó una colina y rodó hacia el reluciente fantasma que escupía humo,
que parecía más una nave espacial que algo para la carretera. Lucas se quedó de pie junto a ella como un rey exiliado en el polvo. En cuanto vio la camioneta, su expresión pasó de la irritación a la absoluta incredulidad. Jack salió primero, asintiendo cortésmente. «Buenos días. Parece que la estás pasando mal. Soy Jack Blake y esta es mi sobrina, Ava». Lucas apenas notó al hombre mayor. Sus ojos estaban fijos en la chica de apenas 18 años, con el mono suelto y la mirada fija. No lo dijo en voz alta, pero su mirada sí. Un niño para arreglar un pantón. «Agradezco la oferta», dijo Lucas con frialdad. «Pero esto no es exactamente un Honda Civic. Este es un Rolls-Royce Phantom. Es complejo». Ava ni se inmutó. Se acercó al capó, observó el laberinto de cromo y pulimento y preguntó: «¿El motor se apagó o chisporroteó antes de apagarse?». Lucas parpadeó. Se apagó como si alguien hubiera accionado un interruptor. Ava asintió, mientras seguía las líneas de combustible con los dedos. «¿Cuándo cargaste combustible por última vez?». «Hace unos 80 kilómetros. En algún lugar pequeño del que nunca he oído hablar». Se giró hacia Jack. «Problema con el suministro de combustible. Podría ser la bomba de alta presión». «Lo confirmaré». Lucas miró de Ava a Jack. Exasperado. Sin ánimo de ofender. «Pero este coche cuesta más que la mayoría de las casas. No creo que». Hizo una pausa mientras Ava sacaba un pequeño osciloscopio de la grúa. Lo conectó a un puerto debajo del capó y escuchó. «La bomba de baja presión funciona. La bomba de alta presión está muerta», dijo después de un momento. «Este es un problema común con la plataforma BMW V12 que usa Rolls. Muerte súbita, sin previo aviso, sin presión de combustible en el riel. Arrancará, pero no arrancará». Lucas la miró como si acabara de ver a un zorro recitar a Shakespeare. «¿Cómo puedes estar tan segura?». Ava no levantó la vista porque puedo oír lo que no hace. Jack se rió entre dientes. «Te dije que sabe de lo que habla». Lucas se cruzó de brazos, pero algo en su actitud había cambiado. No estaba convencido, pero estaba escuchando. «¿Cuál es la solución?». Ava dudó, mirando a Jack, quien asintió. «Levemente. Normalmente, se reemplaza la bomba de combustible de alta presión. Esa es una pieza exclusiva del concesionario. Tarda días en enviarse y cuesta una fortuna». «Normalmente», repitió Lucas, al oír la advertencia. Pero Ava dijo: «Si estás dispuesta a dejarme improvisar una solución temporal, podría llevarte a Tucson a tiempo para tu reunión». Lucas la miró de nuevo. La miró de verdad, y por primera vez, el polvo, la grasa, la juventud, nada de eso parecía fuera de lugar. No era una niña. Era mecánica. Alguien que resolvió su problema más rápido que cualquier concesionario. «¿Y si digo que sí?», preguntó. Ava se secó las manos con un trapo. «Entonces necesitaré un multímetro, una bomba de repuesto, 6 metros de línea de combustible de alta presión y su confianza». Lucas dudó, luego suspiró. «Muy bien. Veamos qué puede hacer, señorita Blake». Aún no lo sabía, pero esa decisión cambiaría no solo su auto, ni solo su día, sino su forma de ver el mundo y a la chica que le recordaba a alguien que una vez había perdido. El motor volvió a la vida con un rugido suave y refinado, uno que no encajaba en una carretera polvorienta de Sweetwater, Arizona. Ava retrocedió un paso y observó cómo la vibración se asentaba bajo el capó pulido del Rolls-Royce. Su sistema de combustible improvisado, construido con una vieja bomba de Honda. Un cableado ingenioso y un tramo de línea de alta presión se mantenían estables. Lucas Harrington parpadeó con incredulidad desde el asiento del conductor por un momento. No habló. Solo escuchó el sonido de los 12 cilindros encendiéndose en perfecta armonía. «Lo lograste», dijo finalmente, bajando del coche como si acabara de presenciar magia. «De verdad lo lograste». Ava se encogió de hombros levemente, limpiándose las manos con un trapo manchado. «Te dije que los motores hablan».
Solo hay que saber escuchar. Lucas la miró fijamente, viéndola realmente por primera vez. No solo una adolescente con overol, sino una artesana, una mecánica, un misterio. Se recostó contra el guardabarros, con el peso del sol de la tarde sobre sus hombros. Al inclinarse para recoger sus herramientas, una fina cadena de plata se deslizó por debajo del cuello de su overol. 2 anillos colgaban de ella, uno con la inconfundible forma del emblema de la infantería de marina y el otro un corazón morado engastado en acero descolorido. A Lucas se le paró el corazón. Dio un paso adelante, con la mirada fija en los anillos como si fueran fantasmas. ¿Dónde? ¿Dónde los conseguiste? Su voz se quebró. Ava bajó la mirada, sobresaltada. Instintivamente, buscó la cadena y se la guardó debajo de la camisa. Se puso en guardia, pero algo en su tono la hizo detenerse. Eran de mi padre, dijo en voz baja. Teniente Matthew Blake, 1er Batallón, 8º Regimiento de Marines. Murió en combate en Afganistán cuando yo tenía 7 años. Lucas retrocedió un paso tambaleándose como si sus palabras lo hubieran golpeado en el pecho. Matthew Blake, repitió apenas en un susurro. Camp Bastion, provincia de Helmond, abril de 2010. Ava entrecerró los ojos. Cauteloso. Sí. ¿Cómo lo sabes? Lucas miró al suelo un largo instante y luego levantó la vista lentamente, con la emoción reflejada en cada arruga de su rostro porque me había salvado la vida. El silencio entre ellos se espesó como el calor del desierto. Ava parpadeó, sin saber si lo había oído bien. Lucas continuó, en voz baja y entrecortada. Estaba integrado en la unidad de tu padre, consultor civil. Trabajaba con el Pentágono en logística privada, intentando optimizar las cadenas de suministro, pero estaba en el convoy equivocado en el momento equivocado. Nos alcanzaron. Me quedé paralizado. No estaba entrenado para eso. Pero Matthew no dudó. Me sacó a rastras de aquel vehículo en llamas bajo fuego. Recibió un trozo de metralla en la pierna por mí. Exhaló lentamente como si el peso de aquel recuerdo nunca se hubiera ido. Intenté visitar a su familia a mi regreso. Él siguió adelante, escribió cartas. Ninguna me pareció bien. Me avergoncé. Volví a un ático y a opciones sobre acciones. Nunca regresó. Ava guardó silencio, con expresión indescifrable. Luego habló en voz baja, mesurada. Él solía hablar de aquel convoy. Dijo que sacó a un hombre de un Humvee en llamas con un portátil y un traje, pero sin casco. Lucas rió con amargura. Ese era yo. El aire volvió a asentarse entre ellos. Solo que ahora se sentía diferente, más denso y significativo. Lucas la miró con reverencia. Arreglaste mi coche como si respirara. Lo sabías al dedillo. Y ahora sé por qué. Ella asintió. Mi padre decía que las máquinas son como las personas. La mayoría solo necesitan combustible, chispa y aire. Pero algunas necesitan una razón para funcionar. Lucas avanzó con cuidado, como para no perturbar algo sagrado. He pasado 15 años intentando encontrar una forma de recompensarlo. Creé empresas. Di discursos, pero nada parecía importar. Volvió a mirar a Ava, esta vez no como a un mecánico ni como a una chica, ni siquiera como a la persona que le había salvado la agenda, sino como a su segunda oportunidad. Hasta ahora, Ava no había dicho nada. Pero su silencio no era rechazo. Era reflexión. Fue el momento en que todo lo que estaba roto empezó a realinearse silenciosamente, sin previo aviso, como una máquina que volvía a la vida. El viaje de vuelta a Essuetoater fue silencioso. El zumbido del motor llenó el espacio entre ellos como una canción que ninguno de los dos quería terminar. Lucas condujo el Phantom con cuidado, manos firmes, los ojos de vez en cuando desviándose hacia el asiento del pasajero donde estaba sentada Ava, con la mirada fija en la carretera. Ella no habló mucho, y Lucas comprendió que algunos silencios no estaban hechos para ser llenados. Estaban hechos para ser sentidos. Cuando llegaron al garaje,
Jack ya estaba afuera limpiándose las manos con un trapo viejo, entrecerrando los ojos hacia el horizonte. Arqueó una ceja al ver al fantasma acercarse, no con una grúa detrás, sino por sí mismo. Ella lo puso en marcha, preguntó, medio impresionado, medio no sorprendido. Hizo más que eso, respondió Lucas. Salió. Trajo algo que creía haber perdido hace mucho tiempo. La sonrisa de Jack se suavizó. Miró a Ava, luego a Lucas. Tiene esa forma de hacer eso. Entraron. El garaje olía a aceite de motor, polvo y a algo caliente cocinándose en la trastienda. Lucas deambuló un momento, dejando que sus dedos recorrieran la pared donde colgaban viejas fotos de la familia Blake. Matthew en uniforme. Jack en su juventud. Ava sosteniendo una llave inglesa demasiado grande para sus manos. Solía pensar que el legado era un número, dijo Lucas de repente. Su voz se oía por encima del tintineo de Jack organizando enchufes. Un resultado final, algo que se puede medir en ceros y titulares. Pero aquí dentro, se siente diferente. Ava lo miró con atención. Construiste mucho. Has ayudado a mucha gente. No lo subestimes. Lucas negó con la cabeza. Pero nunca me entregué. Di presentaciones. Di dinero. Di tiempo. Pero nunca desde aquí. Se dio una palmadita en el pecho y la miró directamente a los ojos. Hasta hoy, hizo una pausa. Sabes, cuando tu padre me salvó, estaba seguro de que no lo merecía. Me congelé. Entré en pánico. No tenía por qué estar ahí fuera, en el campo. Pero él no dudó. Vio a alguien que necesitaba ayuda. Y actuó. Jack se apoyó en el banco de trabajo ahora, con los brazos cruzados, escuchando en silencio. Lucas continuó, con la voz ligeramente quebrada. Pasé años tratando de escapar de ese momento. Pensé que el éxito calmaría la culpa, pero no lo hizo. Ni de cerca. Ava bajó la mirada, con el pulgar frotando el borde de una llave inglesa como si fuera un talismán. Nunca me dijo tu nombre. Acababa de decir que alguien le debía un favor. Pero nunca esperó que se lo pagara. Lucas se rió entre dientes. Típico de Matthew. Humillado hasta el final. Pasó un momento. Entonces Ava preguntó en voz baja, ¿y ahora qué? Lucas volvió a mirar el garaje y luego a ella. Ahora intento pagar la deuda de la única manera que puedo, honrando lo que él vivió, no lo que murió. Y ese eres tú. Parpadeó, sorprendida. Quiero apoyarte, Ava. No solo con un cheque o el nombre de una fundación en la pared, sino con tiempo, mentoría, oportunidades, lo que me permitas darte. Jack la miró, receloso. No necesita limosna. Lucas asintió respetuosamente. Lo sé. Por eso no te ofrezco una. Te ofrezco una puerta. Una que pueda atravesar o cerrarme de golpe en la cara. Ava ladeó la cabeza. Escéptica. ¿Qué clase de puerta? Metió la mano en su chaqueta y sacó una carpeta. Dentro, una invitación para asistir a un prestigioso programa de prácticas de ingeniería en un laboratorio de diseño que financió hace años. Un centro de estudios del mundo real donde las mentes más brillantes del sector automovilístico trabajaban en tecnologías de última generación. Ya envié una recomendación. Te aceptarán, pero solo si la quieres. Ava tomó la carpeta y la sostuvo como si fuera a morderla. No dijo que sí. No dijo que no. Simplemente lo miró. ¿Por qué yo? Preguntó finalmente. Lucas sonrió. Porque tu padre me salvó la vida con sus manos, y tú me lo acabas de recordar. Lo que significa vivir con el corazón. Jack dejó escapar un largo suspiro. Bueno, murmuró, parece que está a punto de arreglar algo más que motores. Y por primera vez en más de una década, Lucas Harrington no se sintió perdido en su propio éxito. Se sintió humano. Tal vez, solo tal vez, esto era a lo que Matthew siempre se refería cuando hablaba de propósito. No medallas, ni discursos, sino personas y el coraje de presentarse cuando era necesario. A la mañana siguiente,
Esuetuater ya bullía de calor cuando Lucas regresó al taller. Esta vez con vaqueros, una camiseta sencilla y botas mucho más baratas que sus habituales botas de cuero italiano. Parecía casi normal, salvo por el hecho de que todavía llegó en un Rolls Royce. Jack levantó la vista desde debajo de un viejo Subaru y sonrió con suficiencia. «De vuelta tan pronto, señor corporativo». Lucas sonrió. «Pensé que si iba a hablar de presentarme, mejor hacerlo de verdad». Le entregó a Jack una bandeja de cartón con 3 cafés de Rosis Dainer, cada uno etiquetado en sarpie, sin azúcar, peste negra y mezcla misteriosa. Jack arqueó una ceja. «Aprendiste rápido». «Tuve un buen profesor», dijo Lucas, señalando con la cabeza hacia la parte de atrás, donde Ava ya estaba metida hasta los codos en otro proyecto esta vez, el camino del 78 que no tenía por qué seguir vivo. Lucas se dirigió hacia ella, deteniéndose a unos metros como quien se acerca a un ritual sagrado. No la interrumpió, solo esperó. Ella finalmente lo vio y lo miró. «Supuse que ya estarías a medio camino de Nueva York. Supuse que yo estaría a medio camino fingiendo que no me importaba. Resulta que estoy fuera de práctica». Ava esbozó una media sonrisa, pero no dejó de trabajar. «Entonces, ¿qué haces aquí?» «No estoy del todo seguro», admitió. «Solo sé que no quería irme sin antes preguntar si podía seguir involucrado. Quiero ayudar, no como un salvador, solo como alguien que intenta hacer lo correcto». Ava hizo una pausa, se enderezó y lo observó por un momento. «¿Qué significa ayudar para alguien como tú?» Lucas se apoyó en el banco de trabajo. «Pensar de verdad. Significa no ofrecer soluciones antes de comprender los problemas. Significa ponerme manos a la obra, si es necesario. Y significa no volver a alejarme». Esta vez sacó un papel doblado de su bolsillo trasero. No era una beca ni un patrocinio. Era una tarjeta de visita desgastada por los bordes. «Hace años, tu padre me dijo algo después de sacarme de aquel desastre. Dijo, si quieres agradecerme, no me envíes dinero. Simplemente construye algo real, algo que perdure». Dejó la tarjeta con cuidado sobre el banco. Decía Blake y Harrington. Motores personalizados y restauraciones antiguas. Ava frunció el ceño. «¿Qué es esto?» «Una sociedad», dijo Lucas. «Seguirías dirigiendo el taller. Jack también, si quiere entrar, pero con mejores herramientas, espacio, inventario y tal vez un par de aprendices de la escuela que mencioné. No quiero cambiar quién eres. Quiero ayudar a amplificarlo». Sus ojos recorrieron la tarjeta lentamente de nuevo y el nombre. Lucas dudó, luego respondió. «Porque ya es hora de que el nombre de tu padre esté junto al mío. No estaría aquí sin él. Y no quiero construir nada a menos que sea con intención». Jack se acercó por un lado, secándose las manos con una toalla. «¿Hablas en serio?» Lucas se giró hacia él. Tan serio como un hombre que alguna vez creyó que el silencio era lealtad. «Pero he aprendido que el silencio es solo otra forma de traición». El viejo mecánico asintió lentamente, respirando hondo. «Entonces, hablemos de los términos. Sin burocracia, sin indemnizaciones, solo trabajo que significa algo». Ava miró a ambos hombres, luego bajó la vista hacia sus manos cubiertas de grasa. Durante años, este garaje había sido su mundo. Suelos de cemento, nudillos rotos y recuerdos de su padre resonando en cada llave de tubo. Pero por primera vez, el horizonte parecía más grande. Extendió la mano y cogió la tarjeta de visita. «De acuerdo», dijo. «Pero si vamos a hacer esto, quiero que la trastienda se convierta en un espacio de entrenamiento para los chicos de la zona. Los que no tienen padres que les enseñen lo que el mío me enseñó». Lucas ni siquiera pestañeó. «Hecho», añadió Jack. «Y el viejo compresor se cambia. Suena como si se ahogara cada vez que lo enciendo». Lucas sonrió. «Eres un negociador duro, Blake». Ava los miró a ambos y por primera vez se permitió creer en algo que nunca había pedido, pero siempre esperó.
Encontrar gente que se quedara. Tal vez el mundo no le debía nada. Pero a veces, solo a veces, le devolvía el favor de todos modos. Pasaron 6 semanas como capítulos de un libro, ninguno de los dos. Se esperaba que escribieran. El sol seguía saliendo sobre su Etuater de la misma manera, y el polvoriento garaje seguía vibrando cada vez que los trenes de mercancías pasaban tras las colinas. Pero dentro, las cosas eran diferentes. Más tranquilo en algunos aspectos, más animado en otros. Lucas ahora aparecía 3 veces por semana, sin traje ni zapatos de diseñador. Llegaba con botas de trabajo, generalmente con la mejilla manchada de grasa a las 10. Y siempre con 2 cafés, uno para Jack y otro para Ava. Se había ganado el apodo de señor alineación después de chapucear tanto un trabajo de la parte delantera que el camión se desvió por la calle principal. Pero nadie se reía más que el propio Lucas. Estaba cambiando, no en gestos grandilocuentes, sino en cómo escuchaba más que hablaba, en cómo limpiaba sus propias herramientas, hacía preguntas, y lo más sorprendente de todo, empezó a quedarse hasta tarde para ayudar a arreglar los coches de los clientes pro bono si no podían pagar la factura. Fue Ava quien se dio cuenta primero. Una noche, después de cerrar, lo encontró solo en el mostrador de la tienda, ordenando facturas y marcando los pagos atrasados. Levantó una ceja. ¿Planeas comprarle una puesta a punto a todo el pueblo? Lucas no levantó la vista de inmediato. Algunas de estas personas son veteranas, madres solteras. Jack dice que son clientes desde hace décadas. Supongo que un par de cambios de aceite no me arruinarán. Se apoyó en la puerta. Antes se medía todo por márgenes y retorno de la inversión. Yo pensaba que sobrevivir significaba ganar, dijo en voz baja. Ahora creo que podría significar pertenecer. Eso la detuvo en seco. No porque fuera poético, sino porque era cierto. Ava había crecido midiendo a la gente por lo que hacía, no por lo que decía. Y Lucas estaba presente no solo por ella, sino por la comunidad, por Jack, por sí mismo. Jack también se estaba animando poco a poco, a regañadientes. El tipo de afecto que nace de ver a un hombre ensangrentarse las manos por la prueba y la humildad. No palabras. Una mañana, mientras cambiaba las correas de una Silverado, Jack murmuró: «Tu par motor es débil, Harrington. Eres demasiado suave». Lucas se secó el sudor de la frente. Pensé que rompería algo sí. Se puso a trabajar a toda máquina. Jack gruñó. Romper cosas no es lo peor que puede pasar. Seguir roto sí lo es. Lucas lo miró fijamente un instante más de lo necesario y luego asintió en silencio. Sabía que Jack no solo hablaba de motores. Pero quizás el mayor cambio provino de la propia Ava. Ya no era solo la chica que podía arreglar cualquier cosa. Se había convertido en una líder por derecho propio. Los chicos del barrio empezaron a rondar por el taller después de clase, atraídos por la curiosidad y el olor a gasolina. Empezó a impartir talleres de fin de semana sobre grasa y arena, enseñando reparaciones básicas y lecciones de vida mientras comían sándwiches y llaves de tubo. Venían de todas partes, algunos con sueños, otros simplemente escapando de hogares que nunca les enseñaron a soñar. Y Ava, con su forma tranquila y firme, les enseñó a sujetar una llave inglesa como si fuera importante. Una tarde, después de una sesión particularmente larga, Lucas se sentó a su lado en la acera, fuera del taller. El cielo de Arizona se extendía infinito sobre ellos, suaves naranjas fundiéndose en violeta. «Has construido algo real aquí», dijo. Ava sonrió con suficiencia. «Pensé que eras la constructora». «Yo era», dijo. «Ahora, creo que estoy aprendiendo a no estorbar». Se quedó callada un momento y luego preguntó: «¿Piensas alguna vez en él?» «En mi papá. Todo el tiempo», dijo Lucas sin dudar. «Sobre todo cuando no sé qué demonios estoy haciendo. Se reiría de mí en este garaje». Ava sonrió. «Estaría orgulloso de ti. No solo estás compensando algo. Estás viviendo como alguien que recuerda». Lucas asintió,
con la mirada fija en el sol poniente. Creo que esa es la verdadera diferencia entre la culpa y el crecimiento. Uno te frena, el otro te impulsa hacia adelante. Y en ese silencio dorado, entre la calidez de la redención y el zumbido de las segundas oportunidades, ambos sabían que el crecimiento no es ruidoso. No pide permiso. Simplemente llega. Normalmente cuando estás cubierto de grasa y miras por el retrovisor. Era una mañana de sábado como cualquier otra, con un cielo despejado como el agua dulce, el tenue zumbido de las cortadoras de césped y el suave sonido metálico de las herramientas resonando en el garaje de los Blake. Pero hoy, dentro del garaje, algo era diferente. Ava estaba de pie junto al banco de trabajo con una bandera cuidadosamente doblada en las manos. No era una bandera cualquiera, era la del ataúd de su padre. Jack la había guardado todos estos años, esperando el momento oportuno. Hoy era ese momento. Afuera, una modesta multitud había empezado a congregarse. Lugareños, veteranos, estudiantes de los talleres de Ava e incluso un par de periodistas de Tucson que habían oído hablar de la chica que arreglaba un Rolls Royce con retazos y corazón. Lucas estaba de pie cerca de la entrada, vestido no con traje, sino con la descolorida chaqueta de uniforme que Matthew le había regalado una vez, la misma chaqueta que Lucas había escondido en el fondo de su armario durante años. Ahora le quedaba un poco más ajustada, pero emocionalmente por fin le sentaba a la perfección. Habían instalado un pequeño podio cerca de las puertas del garaje bajo un cartel hecho a mano. Blake y Harrington, restaurando algo más que máquinas. Ya no era solo un nombre. Era una promesa. Ava dio un paso al frente, con las manos ligeramente temblorosas. Miró a la gente, a los veteranos con los que sirvió su padre. Los niños que ahora sabían la diferencia entre una llave inglesa y una carraca. Los desconocidos que se habían hecho amigos. Solía pensar que arreglar motores se trataba de hacer que las cosas funcionaran. Empezó. Pero he aprendido que no se trata de correr. Se trata de avanzar. Levantó la bandera doblada. Mi papá me enseñó a escuchar a la gente, a las máquinas, al silencio. Y este lugar, este taller, es donde su voz aún habla. Un silencio se apoderó de la multitud. Lucas tragó saliva cuando ella se giró para mirarlo. Alguien me preguntó una vez por qué ayudo a desconocidos. Ella continuó. No tenía una respuesta entonces, pero ahora sí. Lo hago porque mi padre lo dio todo por alguien a quien apenas conocía y ese alguien regresó no con una chequera, sino con sus manos. Bajó la mirada hacia sus palmas callosas. No arreglo coches porque sea buena. Arreglo coches. Porque cada vez que lo hago, siento que estoy trayendo un trocito de alguien de vuelta. Jack, de pie a un lado, se quitó la gorra y miró al cielo con los ojos vidriosos. Entonces Saba hizo algo inesperado. Se acercó a Lucas y le entregó la bandera. Quiero que tengas esto. Dijo, no porque te lo hayas ganado, sino porque lo llevas contigo. Y creo que tal vez esto le pertenece al hombre que salvó. Lucas tomó la bandera como si fuera de cristal. Se le quebró la voz. Ava, no la merezco. No tienes que hacerlo. La interrumpió suavemente. Decidiste volver. Eso es más que la mayoría. Y en ese momento, bajo el sol de Arizona, rodeado de motores, hormigón manchado de aceite y vidas unidas por el destino. Lucas Harrington, quien antes era un hombre motivado por los números, se convirtió en algo completamente distinto. Se convirtió en un guardián de su legado. Mientras los aplausos los rodeaban, un chico del taller de Ava se acercó con las manos grasientas y los ojos muy abiertos. Señorita Ava, dijo. El coche de mi madre está haciendo ese ruido de tic-tac otra vez. ¿Podrías enseñarme a arreglarlo? Ava sonrió. Vamos a averiguarlo. Lucas la siguió al garaje, no porque tuviera que hacerlo, sino porque ahora pertenecía allí. No como director ejecutivo, ni como invitado, sino como familia. A veces, los motores más poderosos no se construyen con pistones y engranajes. Se construyen a partir de la redención,
de la conexión, de personas que eligen, a pesar del peso del pasado, volver a aparecer. Y así es como historias como estas comienzan en silencio, con humildad y con la valentía justa para convertir un camino roto en una segunda oportunidad. A veces, las mayores deudas que cargamos no son financieras, sino emocionales. Son las promesas no dichas, los agradecimientos nunca dados, la culpa que intentamos enterrar bajo el éxito y el silencio. Mientras el sol de Arizona se ponía en el horizonte, Ava Blake colgó sus guantes manchados de aceite por ese día. No para descansar, sino para dibujar los planos de una plataforma de entrenamiento que estaba construyendo en el fondo del garaje para niños a quienes les habían dicho que no eran lo suficientemente inteligentes, fuertes o aptos para pertenecer. Bajo el capó. La chica que una vez sostuvo la llave inglesa de su padre como un salvavidas se había convertido en la mujer que construía un legado con gracia y determinación. Y para Ava y todos los que entraron en ese taller, el motor no solo se reparó. Renace porque el camino nunca termina en un fracaso. Empieza ahí. El final. A continuación, 2 historias más poderosas que te llenarán el corazón. Haz clic para seguir adelante y suscríbete si crees que la amabilidad aún tiene potencia.